Buenas tardes a todos. La Universidad Nacional de Quilmes tiene el agrado de darles la bienvenida a este acto en el que se otorgará el doctor honoris causa, máxima distinción de esta Casa de Altos Estudios, a la doctora Denillo Delet. Preside en la ceremonia el señor rector de la Universidad Nacional de Quilmes, el doctor Alejandro Villar, y el señor vicerrector, magíster Alfredo Alfonso. Se encuentran presentes autoridades provinciales y municipales, autoridades de universidades nacionales, autoridades de la Universidad Nacional de Quilmes, docentes, alumnos y personal administrativo y de servicios. En primer lugar, los invitamos a ponerse de pie para entonar las estrofas de la Marsellesa, himno nacional de la República de Francia. Seguidamente entonaremos las estrofas del himno nacional argentino.
Pueden tomar asiento. En primer lugar, invitamos a la doctora María Cristina Chardón, docente de esta Casa de Altos Estudios, a realizar una breve presentación de la doctora Denise Jodelet. Celebramos hoy a Denise Jodelet. Para mí es un gusto, un honor y un desafío presentárselas en unos pocos minutos. Denise nació en el norte de África, en Argelia, más precisamente en Orán. Orán fue un enclave español desde fines del siglo XVI hasta fines del siglo XIX, en que fue colonizado por Francia. Hacia mediados y finales de la década del 30 se convirtió en España en África, como decían en la época. De niña oyó hablar español y aprendió a hablarlo. Vio también los campos de refugiados de la República Española que se erigían en Orán. Comprendió el dolor. Junto con su madre asistía a las personas que se encontraban allí con alimentos y palabras reconfortantes. Vio las divisiones raciales. Estaban los franceses de Francia, los franceses nacidos en la colonia y por fuera de la ciudad, población árabe y judía. Su fina sensibilidad se iba construyendo junto con su deseo de justicia y de transitar los dolores juntos con otros. Quería estudiar filosofía y traducir Platero y yo al francés. Habiendo crecido en un entorno de tanta dureza, pudo oír también la musicalidad de la prosa poética de Juan Ramón Jiménez. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Trabajó y estudió filosofía en Argelia y juntó dinero para irse a París. Es parte de la primera generación que trabajó las representaciones sociales junto a Serge Moscovici. Comenzó su tarea como investigadora rigurosa y armonizó esa rigurosidad académica con una gran sensibilidad, amalgamando de esa manera dos elementos que son poco frecuentes. Trabajó no solo en Francia, sino que fue armando y tejiendo redes con sus estudiantes en distintas partes del mundo. Y comenzó sus itinerancias. Denise, la itinerante, supo ver los problemas sociales y pensar en el tema de las intervenciones para contribuir a solucionarlos. Y sus itinerancias fueron no solo geográficas, sino de bibliotecas, autores y libros. Lectora incansable siempre encuentra autores y realidades nuevas que interpretar. Denise, la sensible, supo descubrir la zona muda, lo silenciado, lo no dicho de aquellos ciudadanos convivientes con sufrientes mentales y pensarlo teóricamente. Con sus estudiantes de doctorado fue entablando amistades amorosas, fecundas, potentes. Y comenzó a tejer, a hilar, a bordar, como su madre y su abuela, pero no ya telas y vestidos, ahora redes de personas, grupos de trabajo e investigación en Brasil, Portugal, en el sur de Francia, en Suiza, en Rumania, en Indonesia, en el sudeste asiático, en México y en la Argentina, en redes de centros e instituciones. La vimos en los congresos trabajando, organizando, articulando saberes y experiencias de los diferentes grupos, potenciando. Denise la orfebre ha sabido anudar las mejores cualidades de los diferentes grupos que con ella trabajamos en una tarea colectiva y comunitaria que se expresa en las geografías que atraviesan las conferencias internacionales de representaciones sociales o las jornadas internacionales de representaciones sociales, una vez allá y otra acá, de un lado y del otro del Atlántico y del Mediterráneo, y del mundo, del centro y de la periferia. Sabe y puede escuchar las epistemologías del sur, al decir de Boaventura de Sousa Santos. Y a partir de ahora, Denise, la quilmeña, será un poquito más nuestra. Por eso vamos a escucharla. Muchas gracias.
A continuación, se leerá la resolución del Consejo Superior número 78 del 2017, que otorga a la doctora Denillo Delet el título de doctor honoris causa, máxima distinción de esta Casa de Altos Estudios. Visto el expediente número 827, el Estatuto de la Universidad Nacional de Quilmes y las resoluciones, y considerando que, mediante el expediente citado en el visto y la resolución número 7817, se tramita la propuesta del Departamento de Ciencias Sociales para el otorgamiento de la distinción Doctorado Honoris Causa a la doctora Denillo Delet, que artículo 66, inciso K, del Estatuto de la Universidad Nacional de Quilmes establece que el Consejo Superior otorga el título de doctor honoris causa a destacadas figuras nacionales o extranjeras, que la doctora Denillo Delet tiene una amplia formación académica de grado y posgrado en Ciencias Humanas y Sociales, que ha obtenido el diploma de propedéutica en Estudios en Literatura y Ciencias Humanas en la Universidad de Argelia, el de licenciada en Enseñanza de Filosofía en la Universidad de la Sorbona, París, el diploma de Estudios Superiores de Filosofía en la Universidad de la Sorbona y el doctorado de Estudio en Literatura y Ciencias Humanas en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París, que ha sido directora del Laboratorio de Psicología Social de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, que es miembro del directorio del Laboratorio Europeo de Psicología Social, Fundación Casa de las Ciencias del Hombre París, de la Red Temática sobre Representaciones Sociales y Comunicación de la Comunidad Europea desde 1990, del Consejo Científico de la Fundación para la Investigación en Psiquiatría y Salud Mental, que ha sido distinguida como Caballero de la Orden de las Palmas Académicas en Francia y con el doctorado honoris causa en las universidades de Guadalajara, México, Córdoba, Argentina, Federal de Río de Janeiro y Paraibá, João Pessoa, Brasil, como así también en la Universidad de Atenas, Grecia, donde además ha recibido la medalla de miembro honorario emérito de la Asociación Psicología y Psiquiatría de Adultos y Niños de la Asociación Griega de las Naciones Unidas y la medalla de miembro de la Asociación Nacional de Literatura Griega, que ha producido investigaciones para los ministerios de Medio Ambiente, Solidaridad y Asuntos Sociales y Agricultura, para la Agencia Nacional de Investigaciones sobre el SIDA y el Instituto Nacional de Salud, entre las que se destacan indagaciones en psicología ambiental y en Europa. Que en Europa ha trabajado con el Grupo Europeo de Investigaciones Urbanas, patrocinado por la UNESCO, y en universidades del País Vasco, Bilbao, Madrid y Barcelona, España. Que su sólida formación académica y trayectoria de investigación se ha plasmado en publicaciones ya clásicas en las ciencias sociales, como Representaciones Sociales, Fenómenos, Conceptos, Teorías, Psicología Social, La representación del cuerpo y sus transformaciones, Loco y locura en el medio rural francés. Que en esa década se tradujeron en Alemania, Inglaterra, Italia y Estados Unidos sus investigaciones sobre las representaciones de contagio de la locura y la reforma psiquiátrica, que desde fines de los 80 resultan temas álgidos que involucran políticas públicas de salud y de pensamiento social acerca de la exclusión de los nominados locos. Que las comisiones de asuntos académicos, evaluación de antecedentes y posgrado y de investigación y desarrollo han emitido despacho con criterio favorable. Que la presente se dicta en el ejercicio de las atribuciones que el Estatuto Universitario le confiere al Consejo Superior. Por ello, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes resuelve otorgar el título Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Quilmes a la doctora Denillo Delet. Seguidamente hará uso de la palabra el señor rector de la Universidad Nacional de Quilmes, doctor Alejandro Villar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Aquí hay algunos lugares para los jóvenes que están allí parados. Si quieren acercarse, hay algunos lugares para poder escuchar después más tranquilamente, mejor ubicados a la doctora Delet. Vamos, sin timidez. Bien, en mi carácter de rector de esta universidad, estoy sumamente complacido en encontrarme ante ustedes para entregar el título
doctor honoris causa a la profesora Denise Jodelet. El título doctor honoris causa constituye la máxima distinción que puede otorgar una casa de altos estudios y se trata de una causa honorable en virtud al mérito, no solo en los campos disciplinares de la ciencia, sino también de destacado testimonio social, reconocido significativamente y valorado. Repasar los antecedentes académicos de Denise Jodelet sería caer en reiteraciones de todo lo que expresa la resolución que designa este reconocimiento, y además de lo que planteó recién Cristina. Sin embargo, quisiera particularizar su principal aporte. Nuestra doctora honoris causa ha contribuido a los campos de las ciencias sociales, destacando el concepto que asociamos a su nombre, la noción de representaciones sociales. En propias palabras de Denise Jodelet, la representación social es una noción transversal cuya utilización es recurrente en la psicología social y en las ciencias sociales. Así, el aporte sobre las representaciones sociales implica poner en valor científico el reconocimiento de un discurso social, que no está compuesto únicamente por uno hegemónico y dominante, sino por el contrario, que reconoce el capital cultural y simbólico de todas las prácticas sociales de nuestra comunidad. También implica poner en relieve en una América Latina que se ha caracterizado por el trabajo en comunidades, por sus inquietudes políticas, el compromiso con los procesos sociales de transformación y cambio, el empoderamiento de distintos grupos, de actores sociales, sus preocupaciones epistemológicas, las prácticas profesionales, los grupos etarios, en particular la mujer y la vejez, los movimientos sociales, los temas relacionados con las mujeres y el trabajo. Esta concepción implica otorgar al trabajo científico una dimensión institucional que focaliza su mirada en el territorio en que vive, trabaja y se desarrolla. Esa noción es la que expresa nuestra Universidad Nacional de Quilmes. Comprender a la construcción del conocimiento científico como un bien social, de construcción colectiva y al servicio de la equidad, la inclusión social y el mejoramiento democrático. Es por ello que el reconocimiento de doctora honoris causa implica una invitación a formar parte de nuestra casa, de nuestra comunidad, compuesta entonces por los valores de calidad académica, inclusión social y pertinencia. A sabiendas de que las universidades no se agotan en el desarrollo de un proyecto académico, sino que tienen el rol y la función social que debe articular a un proyecto sociopolítico que garantice libertad, igualdad y desarrollo de los pueblos. Es por eso que hoy me complace que nuestra universidad reconozca a la profesora Jodelet, porque conjuntamente al más merecido tributo a su persona y su legado, este acto consiste también en un mensaje hacia nuestra propia comunidad, que expresa la construcción de un espacio activo de reflexión por los derechos humanos, las políticas de memoria y conocimiento y conservación del pasado histórico para construir el presente y fortalecer nuestro futuro democrático. Muchas gracias. A continuación, el señor rector hace entrega del diploma correspondiente al título de doctor honoris causa a la doctora Denise Jodelet. Por último, y a fin de cerrar esta ceremonia, escucharemos la conferencia magistral de la doctora Denise Jodelet sobre la contribución de las representaciones sociales al estudio del conocimiento y del mantenimiento del pasado histórico. Voy a hablar sentada, es más fácil para mí, o leer un texto que fue traducido por mis amigos
y amigas, Noémie Murekian y Héctor Scaglia, merci beaucoup. Agradezco al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, al rector y al vicerrector, y muy particularmente a muy querida colega y amiga María Cristina Chardon, por el honor que hoy me hacen con el otorgamiento del título de doctora honoris causa. Al acogerme con tan bella glorificación, me brinda una de las mayores alegrías, la de ser una de vosotros y de ver coronado por el honor el profundo y amplio intercambio de colaboración, de producción científica y de amistad. Entre los intercambios que dieron lugar a las diversas reuniones que tuvimos, un tema recibió una atención especial en relación con la representación social y de la memoria que María Cristina Chardon desarrolló en un libro publicado en la Universidad de Colina, México, y es para mí una manera de rendirle homenaje con la elección del tema de mi intervención. Otra razón me incitó a tomar esta decisión, el hecho de que nuestros dos países se encuentran asociados a través de experiencias comunes que se relacionan con un pasado aún próximo, siempre doloroso y difícil de afrontar. Es por ello que elegí como tema de mi conferencia a la memoria bajo un aspecto específico, el de la memoria histórica. En Francia, acontecimientos recientes han puesto en relieve las problemáticas vinculadas con este tipo de memoria y me apoyaré sobre lo que ellas significan socialmente para abordar su examen. Elegir el tema de la memoria está también asociado a un fuerte recuerdo de mis relaciones con la Argentina. Tuve en efecto la ocasión de tener en los 2003, en el marco del Centro Franco-Argentino de los Altos Estudios en Ciencias Sociales de Buenos Aires, un seminario de varias semanas sobre las cuestiones relacionadas con la memoria. Yo fui en psicología social una de las primeras en señalar la importancia que tiene el estudio de la memoria, en un artículo publicado en 1992. Realicé en este momento, en Argentina, frente a un público numeroso, un estado del arte sobre un campo que comenzaba a desarrollarse. Retornar hoy sobre este tema me permite establecer un fuerte vínculo con el pasado y a la vez realizar un balance actual de las investigaciones que luego se multiplicaron, algunas de las cuales se unieron a la perspectiva que había adoptado para situar el estudio de la memoria en el marco de los procesos que afectan la vida política y el contexto social, y de los cuales depende la memoria. En lo que sigue, volveré sobre las diferentes tendencias de investigación antes de ocuparme de los conflictos que se anudan en torno al conocimiento y el mantenimiento del pasado histórico. Estas cuestiones asumen en la coyuntura actual una importancia particular que voy a ilustrar con dos ejemplos. Ejemplos franceses. Hace apenas no más de un mes que Francia perdió una de sus grandes figuras históricas, Madame Simone Weil, quien conoció a los 18 años los campos de exterminación nazi en los que fueron muertos sus padres y su hermano. Él la llevó adelante, a veces a costa de duros combates, enfrentando insultos por su condición de judía, importantes reformas sobre la legalización del aborto y la defensa de Europa, en la que ocupó
la primera posición en calidad de presidente de la Comisión Europea. Era miembro de la Academia Francesa. Tuvo derecho a exequias nacionales y va a ingresar en el panteón de los grandes personajes de la República. En esta ocasión, ha retornado en forma insistente la constatación del silencio que acompañó la vuelta de los deportados de Auschwitz y de otros campos de exterminio de los judíos, gitanos y homosexuales. De hecho, los deportados no pudieron hablar de sus sufrimientos durante muchos años debido a la prohibición impuesta por la opinión francesa, incluso en las familias afectadas. Ante la alegría de la liberación, la población francesa no debía ser entristecida por el drama de los campos. No obstante, más tarde se hizo imposible mirar al horror acerca de lo que la humanidad era capaz. Y aquellos que habían sido de ahí las víctimas se sintieron culpables de infligirles la memoria a los que habían atravesado la guerra sin conocer su sufrimiento y entre los cuales algunos iban hasta a negar la existencia de ese sufrimiento. Aún hoy, algunos adhieren a este negacionismo en una sociedad donde el racismo no ha sido erradicado lejos de ahí. Hubo que esperar los años 70 para que se comenzara a evocar los campos de la muerte. Simone Weil se rebeló contra este silencio y no dudó en recordar lo que su experiencia había significado. Ella incluso llevó a su familia a visitar esos lugares de deportación para explicar en detalle las condiciones materiales y morales que se reservaban para los detenidos, el humo de los hornos de cremación, las fosas en las que se tiraban los cadáveres, el olor que reinaba de los campos y en los dormitorios donde se amontonaban los cuerpos sobre banquetas sin colchones. Luego vinieron los grandes juicios, el de Eichmann en Israel, más tarde el de Barbie en Francia, en la ocasión del cual se afirmó y justificó la cuestión del deber de memoria y se definió el crimen contra la humanidad. Y debo decir que este último juicio fue la ocasión para mí de abordar la cuestión de la memoria, del deber y los conflictos de la memoria. Si evoco, para comenzar mi conferencia, este episodio reciente de nuestra vida nacional, a partir de la cual se manifestó un impresionante impulso colectivo de solidaridad y de respeto, es porque es la perfecta ilustración de un doble proceso. Por un lado, un proceso de silenciamiento de la memoria para la protección del bienestar psicológico y la buena conciencia. Y por otro lado, el surgimiento de una exigencia ética que responde al recuerdo del pasado, acompañado de un profundo respeto por aquellos que mantuvieron y tomaron coraje a partir de esta prueba. La ética da el derecho al reconocimiento por un mal sufrido cuando el confort moral y a veces los odios raciales o políticos compartidos silencian las conciencias. Nuestros colegas psicólogos sociales insisten en el estudio de la memoria colectiva sobre sus vínculos con la identidad personal, social y nacional, lo que ha sido ampliamente respaldada por los hechos y sus investigaciones. Pero yo quería insistir aquí sobre una dimensión ética a la cual se presta menos atención, sobre la necesidad ética
que comporta el mantenimiento de la memoria colectiva, que va más allá del simple deber de memoria. Y ahora daré un nuevo ejemplo francés, evocando el discurso del nuevo presidente de la República, el 16 de julio pasado, en ocasión de la conmemoración de la redada del Veldiv, que tuvo lugar en 1942 y involucró más que 8.000 judíos, entre ellos 4.155 niños entre 2 y 6 años y 16 años, y que fueron retenidos allí antes de ser enviados a los campos de exterminio alemanes. Disculpen esta nueva referencia al pasado francés, pero lo que el presidente Macron acabó de decir merece ser citado en sus propios términos, ya que amplía el significado que puede investir la conmemoración del pasado, pero sobre todo por señalar el precio y aquello que debe ser concedido al recuerdo de la verdad de lo que tuvo lugar en el pasado. Si me permito citar in extenso a Emmanuel Macron, es también porque él fue el asistente del filósofo Paul Ricoeur en la preparación de su libro sobre memoria y olvido. Y veo eso como una buena ilustración de lo que el trabajo científico puede aportar a la reflexión y a la acción política. Así comienza el discurso en referencia al surgimiento de la extrema derecha representada por el Frente Nacional durante las elecciones presidenciales. Recientemente, lo que creíamos establecido por las autoridades de la República sin distinción partidista, demostrado por todos los historiadores, confirmado por la conciencia nacional que desafió por los líderes políticos franceses dispuestos a hacer retroceder la verdad. Sería honrarlos demasiado responder a estos falsarios, pero el silencio será aún peor, sería ser cómplice. Para luchar contra la falsificación de la historia, Macron afirma una verdad que involucra a toda la sociedad francesa. Y yo voy a dar sus palabras. Sí, lo repito aquí, es precisamente Francia la que organizó la redada y luego la deportación, y por lo tanto la muerte para casi todas las 3.152 personas de confesión judía arrancadas de sus hogares el 16 y 17 de julio de 1942. Rechazo las adaptaciones y las sutilezas de aquellos que pretenden hoy que Vichy no era Francia, pues Vichy ciertamente no eran todos los franceses, pero era el gobierno y la administración de Francia. Ni un solo alemán prestó su mano a este hecho. También niego a los que adhieren al relativismo de explicar que la extensión de Francia, la exención de Francia de la redada de Veldiv sería una buena cosa y que así seguiría las huellas del general de Gaulle y de François Mitterrand, que a este respecto se mantuvieron mudos. Pero existen verdades cuyo estado en la sociedad, como los traumatismos aún vivos en algunos y la negación de otros, ha sido capaz de frenar su expresión. Los desgarramientos vivos que atravesan la sociedad francesa pudieron hacer primar el apaciguamiento y la reconciliación. Nuestras sociedades ofrecen así estos respiros durante los cuales el trabajo de la memoria permanece subterráneo, durante los cuales el pueblo recupera sus fuerzas y debe reconciliarse poco a poco para reconstruir antes de encontrar las palabras de verdad que realmente las curarán. Antes de encontrar también el coraje colectivo para enfrentar las faltas y los crímenes.
Después el tiempo hace su obra. Los testigos y los sobrevivientes hablan, los archivos se abren, los historiadores trabajan y la sociedad madura sus dramas y sus duelos. Entonces se revela la verdad y es implacable, irrevocable. Se impone a todos. Ocultarla o disminuirla insulta nuestra memoria colectiva. Francia, al reconocer sus faltas, abrió el camino para su reparación. Es su grandeza. Es el signo de una nación viva que sabe confrontarse con su pasado. Este es el coraje de un pueblo que se atreve a examinar su conciencia y tiende la mano a las víctimas y sus hijos. Extender la mano, restablecer los lazos, no es humillarse por algún arrepentimiento, es crecer, es ser fuerte. Otra lección debe extraerse de esta confrontación lúcida con los crímenes del pasado, preservar el futuro. También citó a Macron, atribuyendo a la doctrina de Vichy de haber dado libre curso a lo que dice estos vicios que ya manchaba la Tercera República, el racismo y el antisemitismo, y que alcanzaban con sus metástasis la élite y la sociedad, preparando insidiosamente las mentes a lo peor. La barbarie no avanza a cara descubierta, ella se forja en la mente de las personas. Son las ideas y las palabras las que progresivamente rompen los digues de nuestras conciencias, frenan la civilización, que nos habitúan a escuchar, a aceptar palabras que ni siquiera deberíamos escuchar. En Francia hoy, esta corrupción de las mentes, la debilidad mental e intelectual del racismo y del antisemitismo siguen presentes y muy presentes. Toman nuevas formas, cambian de rostro, eligen palabras astutas. Es suficiente, sin embargo, detenerse un momento para horadar las nuevas apariencias. El viejo racismo, el antisemitismo más recocido, el racismo común, abunda en el vocabulario, en las caricaturas, cierra el mercado de trabajo a los jóvenes que son estigmatizados por un nombre o un apellido. Los conflictos del mundo son invocados en ciertos territorios de nuestra república, creando divisiones que expulsan a los judíos de ciertas escuelas o cierran su comunidad a familias de origen inmigrante. Y entonces, un día, porque guardamos silencio, porque no quisimos ver, el pasaje al acto interviene. Entonces, las que eran palabras, lo que era en alguno solo el odio formulado de manera diferente y en otros una forma de cobardía o una complacencia de no querer ver, entonces eso se convierte en vidas truncadas y restos que maten. Estas largas citas me permiten de poner en evidencia aquello que pertenece a las ideas, a las representaciones, a la preparación del terreno del horror y el paso al acto de los crímenes colectivos. Ellas permiten también destacar la naturaleza profiláctica del trabajo de la memoria cuando se adhiere a los aspectos negros del pasado. La búsqueda de la verdad sobre el pasado responde no solo a una exigencia ética, sino a un deseo de proteger el futuro. Esto viene a completar el deber de la memoria como mandato de mantener siempre presente el recuerdo de un destino identitario común.
Estas dimensiones éticas y futuristas del trabajo de la memoria no siempre retuvieron la atención de los psicólogos sociales que estudiaron las funciones cumplidas por la memoria colectiva en la vida presente de los grupos. Y cuando se hizo alusión a ello, fue con frecuencia en referencias a las identidades sociales y nacionales que defendían. Dicho esto, se observan en las contribuciones más recientes una toma en consideración del juego de los valores y del futuro en el funcionamiento de la memoria colectiva. Los trabajos a los que me refiero se llevaron a cabo en su mayoría en el marco de un programa internacional sostenido por la Comisión Europea y animado por nuestro colega belga Laurent Licata. Se asociaron al programa varios investigadores de América Latina, entre ellos los de Argentina, en relación con el grupo que dirige en San Sebastián Dario Paez, al cual se asoció un investigador asiático, James Liu. Señalo esto para remarcar el interés que suscitan los temas relacionados con la memoria social y colectiva. Pero las formas sociales de relación con el pasado son múltiples, ya sea que estén vehiculadas por el sentido común a través de diferentes tipos de memoria que se llaman sociales, colectivas, culturales, estéticas, comunes o públicas. Nuestro colega brasilero Celso Sá ha hecho toda una lista de los términos que permiten de ver el contenido de la noción de memoria social o colectiva. Y que estas memorias son orientadas por medidas y discursos políticos, registradas en objetivaciones escritas, en las costumbres, en materializaciones como dentro del espacio, como monumento, objetos patrimoniales, etc. Y son también encarnadas en las prácticas gestuales, rituales y conmemorativas o incluso producida por una disciplina científica, la historia. En su uso actual, el término de memoria colectiva recubre todas estas formas. Me limitaré en lo que sigue a las hipótesis ya mencionadas que conciernen a la memoria de hechos pertenecientes a la historia, particular o general, que han marcado la vida de los colectivos sociales o nacionales y a eso que estos últimos aprendieron de ella por la comunicación social o vía la transmisión intergeneracional, académica o mediática. En efecto, en los trabajos de los pioneros del estudio de la memoria, especialmente los de Alvax y Bartlett, la memoria colectiva era abordada en el marco de la vida de grupos sociales o étnicos pequeños y concernían el recuerdo de los hechos que los habían directamente afectado o estaban inscritos en las huellas dejadas en su entorno o su cultura oral o material. Alvax, por otra parte, se esforzó, como lo veremos luego, en establecer una distinción entre la memoria colectiva y la memoria histórica. Pero he aquí que las propuestas teóricas de los autores pioneros fueron inmediatamente aplicadas a las situaciones en las que se ponía en juego la historia que trata la ciencia de la historia, la ciencia histórica. Resultó así que algunas interpretaciones están actualmente cuestionadas desde un punto de vista epistemológico y práctico. Personalmente, esto me ha llevado a distinguir entre lo que llamo historia historiana, hecha por los historiadores y producido por la ciencia histórica, y historia memorial, de la memoria de un grupo producido por grupos particulares. Y en el texto al que me refiero, Cristina Chardon
opone en el seno de la disciplina histórica una historia historizante y la historiografía, y a esta última está más cerca de los trabajos recientes en Argentina de Castorina, Muriquian, Vilas Boas en Brasil o yo mismo, porque han abordado las relaciones entre memoria y representación sociales y hacen un especial hincapié en la memoria histórica. El énfasis puesto en las representaciones del pasado histórico corresponde a una nueva orientación de los trabajos de la psicología social que se refieren a la memoria colectiva y se tradujo en efecto por acordar una atención particular en el curso de estos últimos años por una forma de memoria particular, la memoria histórica, es decir, la representación social y o colectiva del pasado histórico, ya sea este nacional, internacional, global o local. Y ahí hay toda una serie de autores que pueden estar citados. Los investigadores que trabajan sobre esta memoria la califican de representaciones profanas de la historia o también historiografía del sentido común. Registran así el hecho establecido por Ricoeur que toda memoria, sea cual fuese su forma, es una representación del pasado. Las investigaciones que se abocaron a las funciones atribuidas al recuerdo del pasado en el caso de las memorias históricas propias a los grupos sociales, políticos y nacionales. Se desprenden en 9 tipos de funciones: definición, mantenimiento y movilización de la identidad sociales, promoción de los valores y de las normas, refuerzo de la cohesión de los grupos, establecimiento del valor de los grupos y su diferenciación con otros grupos, legitimación de la conducta de los grupos, movilización de los miembros, control sobre el estado psicológico de los miembros del grupo, construcción de una imagen positiva del grupo y negativa y delegitimante en francés del exogroupe, justificación de la agresión de un cierto grupo en reparación de las ofensas que provocó. Como se puede ver, hay un desplazamiento de los procesos ligados a la memoria colectiva sobre aquellos que conciernen la memoria histórica. Estos trabajos hacen referencias a las representaciones sociales aplicando a la historia los procesos representacionales, los procesos de la representación social, objetivación, anclajes y polifasia cognitiva. Un examen exhaustivo de las investigaciones llevadas a cabo en el curso de los últimos años señala que las representaciones sociales de la historia presentan ciertas tendencias que sesgarían la visión del pasado. Por ejemplo, la dominación de una visión euro- u occidentocéntrica, la prevalencia acordada a los personajes que jugarán un rol en la historia del país de los sujetos interrogados, la importancia revestida por la guerra y la violencia en razón del número y la fuerza de las informaciones negativas difundidas por los medios, la significativa superior de los hechos producidos en un pasado reciente o bien encuadrado en el sistema de normas y significaciones que prevalece en la sociedad de pertenencia de los sujetos. En la historiografía del sentido común hay también interpretaciones inspiradas por los grandes modelos propuestos como visión de la historia y del tiempo. El orden deseado por Dios, en los que se relaciona a los conflictos religiosos actuales, la visión
cíclica del tiempo y la visión lineal del progreso tecnológico y científico. Y por otra parte, tratándose del recuerdo de acciones condenables perpetuadas por responsables o actores nacionales, se experimenta vergüenza y culpa, pero no se manifiesta emociones negativas. Pero aparecen nuevas tendencias en la investigación que inscriben el abordaje de la memoria en contextos políticos contemporáneos. Me refiero ahí al trabajo de Wagoner, Saint-Laurent, etc. Una aproximación pragmática de las consecuencias inducidas por la investigación psicosocial conduce a estos autores a criticar desde un punto de vista teórico y metodológico estas investigaciones que, limitándose a la descripción de los sesgos de las representaciones de la historia, corren el riesgo de presentar al nacionalismo, al esencialismo, a los conflictos de la memoria como vías normales y naturales. Los episodios políticos recientes, en particular la elección del presidente Trump o la emergencia de las corrientes nacionalistas europeas, muestran un contexto de post-verdad donde la reconstrucción del pasado por el poder político instrumentaliza la memoria colectiva. A lo que se opone la importancia política y social que revisten las representaciones populares de la historia como actos políticos. Como dice Paul Ricoeur, la rememoración es un acto, el de hacer memoria, donde la dimensión cognitiva se ve completada por la dimensión pragmática, lo que desemboca sobre el problema de los usos y abusos en el ejercicio de la evocación del pasado y se encuentra ligado al del olvido y al del silencio. Es posible, a partir de ahí, interrogarse sobre el tema de lo memorable y sobre el tema de los conflictos de memoria a los que yo me limitaré aquí. ¿Qué es lo memorable? Tratándose de actores sociales, se puede decir que eso concierne a aquellos que son objeto de reconocimiento de parte de una comunidad grupal o nacional. Dos ejemplos. El primero he tomado de Pierre Vidal-Naquet, el historiador de la antigüedad, y concierne a la conmemoración de las victorias de las guerras médicas por los griegos. La primera victoria fue ganada en tierra en Maratón por los soldados hoplitas. La segunda por los marinos en el mar en Salamina. Sin embargo, la conmemoración de la victoria de Salamina fue organizada 15 años antes que la de Maratón. ¿Por qué? Porque para los griegos en la antigüedad, el cuerpo militar de los marinos poseía un espíritu democrático, mientras que el de los hoplitas, surgidos de clases acomodadas, fundaban un orden social poco democrático. Fue necesaria una protesta de los hoplitas para que el olvido sea reparado. Este ejemplo permite hacer la parte que corresponde a la ideología compartida en un grupo en el proceso de memorización. El segundo ejemplo está tomado de la guerra de Kippur en Israel. Su conmemoración celebra a los jóvenes Sabra, aquellos nacidos en la tierra de Israel y criados en los kibbutz, pero no deja ningún lugar a los jóvenes muertos que acababan de desembarcar desde Europa en Israel y murieron en combate sin haber tenido el tiempo de integrarse y ser reconocidos por la comunidad nacional. Lo memorable puede también concernir episodios de la vida colectiva y dar lugar a ocultaciones, olvidos, silencios.
Un análisis interesante de Witnitsky y otros de 2010 pone en evidencia los aportes positivos del silencio sobre ciertos detalles de los relatos o de las conmemoraciones del pasado. Estos silencios no corresponden a ocultaciones, pero a la necesidad de dar de los hechos referidos una visión que no choque contra ciertas sensibilidades. El desafío memorial es entonces guardar el recuerdo, incluso si está truncado, guardar presente en toda la comunidad concernida y evitar los conflictos entre diferentes grupos. El caso analizado en este estudio se relaciona con el asesinato de Isaac Rabin en Israel, del que no se evocan actualmente las bases políticas que inspiraron a su asesino, para guardar presente la imagen de un hombre político y de los valores demócratas que él encarnaba. Pero los conflictos son difícilmente evitables y sobre todo porque pueden emanar de los mismos modos en los que se piensa al remitirse al pasado. Y se puede ver aparecer en este caso un conflicto entre las representaciones del pasado por los historiadores y por los grupos portadores de una memoria colectiva. Estos conflictos se ven favorecidos en razón de la evolución de la práctica de los historiadores y de la difusión de los conocimientos históricos en el público. Las relaciones entre historia y memoria fueron consideradas por la primera vez por Maurice Halbwachs, a quien se tiene como se ve el inventor del objeto memorial en las ciencias sociales. Como lo señalé en una publicación aparecida en la revista online Psicología y Saber Social, editada por la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Halbwachs oponía historia y memoria en diferentes planos. El del acceso al pasado, distancia abstracta en la historia versus proximidad vivida en la memoria. El de los objetos, hechos singulares versus hechos de costumbre. El de la temporalidad, seriación temporal versus desarrollo continuo de lo vivido. El de la perspectiva, unidad del saber científico versus pluralidad de las visiones según los grupos. Estas distinciones fueron retomadas e incluso exacerbadas por los historiadores mismos, como en el caso de Pierre Nora, que opone radicalmente la historia y la memoria y propone de hacer una historia social de la memoria. Sin embargo, la evolución del trabajo histórico lo aproximó a los temas memoriales, convirtiendo a la memoria colectiva en un material privilegiado para la investigación, al punto que ciertos historiadores se han visto como centinelas en facción, atribuyéndose una tarea cívica de construcción y de transmisión de la memoria social. Paralelamente, la difusión social de los conocimientos históricos y las tomas de posición de los historiadores frente a cuestiones memoriales dieron lugar en el público a posicionamientos a favor de la defensa de la memoria colectiva de ciertos grupos, en particular en el seno de las poblaciones antiguamente colonizadas. Y no fue necesario que pasara demasiado tiempo para que surjan las razones de un conflicto tenso entre los sostenedores de una visión memorial de la historia y los historiadores mismos. Estos últimos comenzaron a criticar la compulsión memorial de ciertos grupos, oponiéndoles su práctica en relación a la verdad.
Los grupos memoriales cuestionan el estatuto de defensores de una visión crítica y verídica del pasado que reivindican los historiadores y los oponen la fidelidad al recuerdo del pasado compartido con los miembros del grupo. Falta tiempo para entrar en el detalle del conflicto que se exacerbó a partir del momento en que, como resultado de una serie de leyes que reconocían los genocidios y la esclavitud, el Estado francés creó a partir de 2004 el Comité para la Memoria de la Esclavitud, que reunió los representantes de departamentos antiguamente colonizados, en particular las Antillas, la Guyana, la Reunión. Desde 2006, todo este análisis dentro del artículo publicado en Psicología y Saber Social. Desde 2005, este comité organizó una campaña contra los historiadores, luego de que uno de estos hubo publicado un artículo en el cual reconocía que la esclavitud francesa había sido un crimen contra la humanidad, pero rechazaba la idea de que hubiese sido un genocidio. En este combate, llevado a cabo por personas nacidas en Francia y no habiendo tenido en su entorno casos de experiencia o de recuerdo de situación de esclavitud, la protesta apareció, según el antropólogo Didier Fassin, como una concientización memorial de la esclavitud surgida del encuentro de la memoria contra la lucha contra las discriminaciones. Del lado de los historiadores, la reacción fue igualmente violenta. Constituyeron la Asociación Liberté pour l'Histoire y lanzaron un llamado firmado por más de 600 investigadores franceses y extranjeros, santificando la disciplina. Un sociólogo Philippe Noiriel, se expresa así: la esfera política no puede ocuparse de la esfera de la enseñanza y de la investigación en historia. Esta disciplina explica y comprende. La memoria juzga. Y existe un serio riesgo de poner a las memorias en competencia. Los historiadores se manifestaron así como un grupo oponente a un grupo social y alertando sobre los riesgos de las decisiones políticas que puedan afectar tanto la vida social como el ejercicio de su profesión. Pero podemos entonces seguir diciendo que oponen la historia a la memoria como emblema de la verdad para la historia y de la fidelidad para la memoria colectiva. Un conflicto reciente que acaba de detonar entre dos grandes figuras de la disciplina histórica en Francia muestra que la pasión y la violencia no son ajenas a la práctica científica. Patrick Boucheron, profesor en el Collège de France, acaba de publicar una obra colectiva voluminosa dando la historia de la historia de Francia una visión abierta sobre el mundo, la historia mundial de Francia. Este dio lugar a diversas publicaciones. Me refiero al discurso de ingreso al Collège de France y a los debates públicos en los periódicos, particularmente el Nouvel Observateur. Los autores de libros pretenden nutrir el debate público y esforzarse por comprender cómo los fenómenos que atraviesan las fronteras contribuyeron a la formación frecuentemente caótica a los Estados-nación, a la delimitación incierta y discontinua de su territorio metropolitano y colonial,
y a la fábrica mixta o compuesta de su población. Esta empresa acaba de ser atacada violentamente por Pierre Nora, el autor de la célebre y clásica Suma histórica Los lugares de la memoria, en el nombre de la especificidad francesa y de la probidad intelectual del historiador. Mesmo si, dice Nora, toda historia comporta, aún de manera inconsciente, una dimensión política, el peligro comienza cuando la dimensión política toma la delantera, se transforma en la intención principal, no hace más que servirse de la historia para servir una ideología. Así, dos visiones de la práctica científica historiadoras se oponen y forjan grupos, escuelas conflictivas desde un punto de vista no solo epistemológico, sino también político. Es necesario para comprender el alcance de este conflicto situarlo en el contexto político ideológico de Francia. El surgimiento de la extrema derecha y de una derecha radical se ha basado en gran parte en un discurso que reclama una identidad nacional que se remonta a tiempos lejanos de la historia de Francia y que está arraigada a un pasado cristiano ancestral. Frente a esta tendencia, busca recursos en las obras de las escuelas de historiadores franceses, desde Michelet hasta la Escuela de los Anales y a la corriente defendida por los investigadores de los lugares de memoria, dirigido por Pierre Nora, y que sigue centrada en el pasado nacional. Frente a esta situación, surgió un movimiento de redefinición de la práctica de los historiadores defendida por Patrick Boucheron y su libro. Este último, inspirado por el pensamiento de Foucault y Bourdieu, propuso en su discurso de recepción en el Collège de France en diciembre pasado una concepción de la historia como un arte del pensamiento, invitando al público a buscar razones para la acción e inventar otros horizontes políticos y sociales. Con el objetivo de descentrar la mirada, desprenderse de la estrechez del francocentrismo, oponerse a lo legendario nacional, aboga por una historia que trastorna las genealogías, inquieta las identidades y abre un espacio de tiempo donde el devenir histórico reencuentra sus derechos a la incertidumbre, volviéndose accesible a la inteligibilidad del presente. Es Boucheron que dice eso. El libro producido por el colectivo está consagrado a una historia mundial global de Francia, que ha sido objeto de críticas en los medios de comunicación, acusando a los autores de defender el partido de los extranjeros, de ser los sepultureros de la gran herencia francesa, de escribir una historia metecofílica. Metec en Francia, en vocabulario ordinario, es la manera de designar las personas extranjeras que no son apreciadas. Alors, metecofilia, la simpatía para los extranjeros despreciados de raza diferente, y dando al mundo exterior colonial y musulmán un lugar excesivo. Es fácil encontrar en estas críticas un eco de los argumentos expresos por los partidos que defienden la pureza francesa. Las representaciones vehiculadas a través de ideologías partidistas en apoyo de demandas políticas alimentan la evaluación de una producción científica.
Como no soy historiadora, me resulta más difícil analizar los presupuestos epistemológicos que se encuentran en la base de la crítica formulada por el representante de los historiadores en torno de una historia mundial o global de Francia, Pierre Nora, que cuestionaba su objetivo, preguntando: quiere escapar a los engañosos obstáculos de los orígenes, a los francos y galos, a Vercingétorix, a Clovis, a UKP, de los que todo el mundo sabe que son imaginarios, construidos mayoritariamente en el siglo XIX y siempre instrumentalizados por los políticos, o más bien quiere afirmar la importancia en el origen mismo de la nación de una humanidad mestiza y migrante. No se puede dejar de ver en esta oposición un reflejo de las referencias ideológicas que subyacen en un debate social en el que el rechazo del extranjero se justifica por la defensa de los intereses y la pureza de la nación. Al final de este rápido examen sobre los valores y los intereses involucrados en el posicionamiento de los defensores de la historia memorial y de la historia del historiador, y de los defensores de una historia nacional y de una historia abierta sobre el mundo, me gustaría sacar 3 conclusiones relevantes para la investigación psicosociológica. La primera se refiere a la importancia de estudiar la memoria social y colectiva sobre casos concretos que se refieren a la historia reciente de grupos, sean étnicos, raciales, nacionales, formados en torno de un movimiento de ideas, de una práctica social, profesional o científica. Es la única manera de captar en su complejidad la dinámica de los recuerdos inscritos en contextos sociales reales. La segunda se refiere a la constatación de que las representaciones sociales, con sus dimensiones cognitivas, emocionales, éticas y pragmáticas, son un recurso necesario para captar las dinámicas y formas de la memoria social o colectiva en el campo social y científico. Y la tercera enfatiza la importancia que revisten los valores en el recuerdo necesario del pasado. No se trata solamente de defender la identidad grupal o nacional. No es solo una cuestión de recordar como un deber la celia que cela la pertenencia a un destino común. Se trata de preservar la verdad en el recuerdo auténtico y sin tapujos del pasado, de sacar a la luz de los problemas cuya conciencia y confrontación en forma de reconocimiento, de arrepentimiento y de perdón es la mejor garantía de un futuro mejor. Gracias por su atención. De esta manera damos por finalizado y agradecemos a todos su presencia.